disculpen, pero grabar videos caseros para la facultad parecía más fácil. Decía que en una película, Corazón Valiente, creo que es Mel Gibson, se ve un segmento en la película muy esclarecedor sobre el poder que tenía el señor sobre los vasallos. En la noche de bodas era cotidiano que la primera noche la futura esposa la pasara no con su flamante marido, sino con el señor, con el varón o con el conde. Y esto se lo conoce como el derecho de pernada, ¿sí? Por pasar la pierna por encima de la señora o señorita. Y al pobre muchacho, no, mejor dicho, pobre muchacha, ¿no? Pero también al marido se le concedía, para compensar semejante afrenta a su honor, el derecho de caza. Podía ir a cazar a los campos del señor. Y eso se simbolizaba con colgar los cuernos en la puerta de este muchacho. Y de ahí el origen de la palabra, o de la metáfora. Derecho de pernada es un buen ejemplo de cómo el súbdito se encuentra en un rango inferior, naturalmente, al del señor. Pero esta anécdota no hace más que ilustrar, o lo que pretende ilustrar, es esta dispersión de poder político. Porque la persona a la cual se somete no es al emperador, la persona a la cual se someten no es el rey, sino un señor local, de muy escaso poder territorial. Pero esto es el feudalismo, el dispersar el poder político en distintos estamentos de poder político, para la redundancia. En definitiva, si algo caracteriza el poder político en la Edad Media es justamente esta dispersión, porque por un lado teníamos la competencia del orden secular y el orden eclesiástico, pero dentro de estos órdenes también hay divisiones, también hay competencias, también hay luchas de poder. Esto como para subrayar algunos elementos que caracterizan al feudalismo, que es como decir que caracterizan a la Edad Media. Cuando vean derechos reales, entre un par de cuatrimestres, cabe suponer, van a ver algo llamado derecho real de dominio. El derecho real, esto lo pueden saltear si quieren, es de reales, pero les puede servir. El derecho real de dominio es un vínculo entre una persona y una cosa, ¿sí? Esos son los derechos reales. El derecho de dominio se lo denomina vulgarmente propiedad, pero el dominio lo que significa es que el dueño de la cosa, o sea, el titular del dominio, tiene tres derechos sobre la cosa. El dominio está integrado por tres elementos: el derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disposición. El derecho de uso no requiere explicación. El derecho de goce hace referencia al goce de los frutos. Los frutos van a ver que son civiles y son naturales. Los frutos naturales son las manzanas y las peras. Y los frutos civiles son los alquileres, por ejemplo. Entonces, el que es dueño de un departamento lo puede usar para sí mismo, lo puede poner en alquiler, uso y goce. Uso y goce. Y a su vez, un tercer derecho es el de disposición, el jus abutendi. Entonces, entre el uso y el goce tenemos el usus fructus. Y la palabra en español es usufructo. Ustedes van a ver que muchas veces las personas adultas, mayores, los viejos, ponen sus bienes a nombre de sus hijos para evitar la sucesión. La sucesión es un trámite que, por suerte para los abogados, es caro. Y entonces hay una forma de evitarlo: que una persona viva ponga sus bienes a nombre de sus hijos o hijas. Y se reserva justamente el derecho de disposición. Los hijos no pueden vender la propiedad. Esa es la salvaguarda del padre generoso, que es generoso, pero se guarda el derecho de disposición. En el registro de la propiedad inmueble, se registra el usufructo y la propiedad sigue siendo del padre, pero el uso y el goce es de los hijos e hijas. Entonces esto es una forma de explicar que el usufructo es un hijo del dominio. El que tiene el dominio puede dar el dominio, pero el que tiene el dominio también puede dar el uso y el goce, usufructo, y reservarse el derecho de disposición. No sé si lo dije bien, pero lo que se reserva el dueño es el derecho de disposición
y lo que usan y gozan los hijos es el usufructo. El medioevo se caracteriza porque no hay un derecho de propiedad. El derecho de propiedad como tal, en cuanto al dominio de la tierra, es un fenómeno mucho más moderno que medieval. Entonces, para entender el usufructo medieval hay que ser abogado o estudiar la figura justamente del usufructo. A dónde apunto, a que la titularidad dominial de las tierras correspondía a los señores, pero el uso de goce correspondía a los vasallos. Me explico. La tierra no es del dueño de la granja, tampoco es propiedad del señor, sino una descomposición del poder de dominio en el cual el uso y el goce corresponden al siervo con S por supuesto, al siervo de la gleba, y el derecho de disposición corresponde al señor. ¿Quién es dueño de la tierra? Bueno, la respuesta no tiene sentido, o mejor dicho, la pregunta no tiene sentido que sea respondida en términos modernos. Medievalmente hablando, la tierra eran los dos. La tierra era del señor y del siervo. Y esto explica en gran parte el fenómeno del feudalismo, este tecnicismo de derechos reales que está en el Código Civil, que es Civil 3, si no me equivoco. Esto donde apuntaba a explicar justamente que el fenómeno del medioevo implica una descomposición del derecho de dominio, que después, con la modernidad, cuando veamos otro autor, que es el autor de Utopía, que es Tomás More, vamos a ver justamente cómo esto se va a destrozar, cómo la idea medieval del usufructo disperso se va a concentrar cuando el nuevo burgués moderno va a dar por terminado el usufructo, va a concentrar en su cabeza el dominio, ya en términos modernos, y va a vender las propiedades con la gente adentro. O sea, al transferirse un feudo de un señor a otro, lo era con las propiedades y las personas. Esto, decíamos, va a tener su fin en la Edad Moderna, donde va a decir Tomás Moro, las ovejas se comen a los hombres. Esta pregunta va a ser respondida en un par de clases más adelante. ¿Por qué Moro dice esto? Bien, esto es en cuanto a la introducción general del medioevo. Hemos dicho que son 1000 años, hemos dicho que el poder político está disperso, hemos dado una pauta interpretativa de lo que es el feudalismo. La institución que más hemos mencionado es la Iglesia, ¿sí? La Iglesia católica. Lo que nos toca ahora es explicar cómo se construye ese poder, cómo es que el Papa compite con un emperador. Básicamente los elementos históricos que me gusta recordar son tres elementos históricos y jurídicos que van a darle a la Iglesia el poder que ostentó durante tanto tiempo. El primero tiene vinculación con un edicto, o sea, una resolución de carácter general que promulga un personaje en el año 315. Es Teodosio, es Constantino, no importa, se considera que el promotor de esta idea es Constantino, ¿sí? Que es un emperador del Imperio Romano. Año 315 después de Cristo. Constantino se convierte al cristianismo, se convierte al cristianismo cuando en una batalla, en Magencio, dando perdida la misma, mira al cielo y aparece unas letras griegas que son JR o Giro, ¿sí? Gr. Y esto es Christos, que es como se escribe en griego la palabra Cristo, Christos. Cuando Constantino evidentemente cree ver en su imaginación que las nubes forman una J y una R, se da cuenta de que a través de la fe puede vencer la batalla, cosa que finalmente ocurre. Con lo cual, qué mejor idea que convertirse al cristianismo él. Encuentra el camino. Esta conversión personal de Constantino tuvo una consecuencia a nivel universal que hasta el día de hoy se puede encontrar.
porque ustedes han visto también en películas como al cristianismo primitivo, al paleocristianismo se lo perseguía, ¿no? De que los cristianos debían esconder a sus muertos en catacumbas, que promovían su fe y ejercían su fe de manera oculta porque había persecuciones, porque, como todos sabemos, por las películas una vez más, los tiraban a la arena para enfrentar a los leones. Bueno, si esto es cierto o es una exageración, no nos corresponde acá debatirlo. Pero sí es cierto que originalmente el culto cristiano estaba severamente castigado. La novela que les puedo recomendar a este efecto se llama El reino de los réprobos. El reino de los réprobos la escribió Anthony Burgess, que si les suena Anthony Burgess es el mismo autor de La naranja mecánica. Si esto fuera una clase normal, haríamos una pausa y hablaríamos de esta película. Bueno, no es el momento. Pero consideren que este autor, Anthony Burgess, muy cristiano él, escribió El reino de los réprobos y es, me parece, un documento novelado sobre estas persecuciones. Pero ¿qué pasa? De estas persecuciones, de repente el imperio es cristiano. Bueno, ¿cómo es que el cristianismo pasó de ser un culto periférico, una secta judía errada, a ser un culto oficial? Justamente tiene lugar a partir del 315 con este edicto llamado Edicto de Tolerancia. Como su nombre indica, establece el fin de las persecuciones a los cristianos y no solamente eso, el giro histórico se da en que Constantino adopta como credo oficial del imperio, esto es el 315, antes de la caída de Roma. Si me apuran, este fenómeno no es medieval, es antiguo, porque se da un siglo antes de la caída de Roma, pero el impacto que va a tener es tan fuerte en el medioevo que se le utiliza para explicar justamente esa concentración de poder de la iglesia en el medioevo. Recapitulando, año 315, después de Cristo, Constantino promulga este edicto de tolerancia que no solamente interrumpe las persecuciones a los cristianos, sino que establece que el culto de San Pablo va a ser el culto oficial del imperio. Imagínense las repercusiones, como decía hace unos 5 minutos. Esto por un lado. Primer elemento histórico, el edicto de tolerancia. El imperio romano va a ser cristiano. El imperio romano deja de ser pagano para ser cristiano. Se cristianiza el imperio con lo que eso significa, ¿no? Que usa vasta y gigantesca construcción de poder político en toda la cuenca del Mediterráneo. Otro elemento histórico, ya no de carácter antiguo, sino de la Alta Edad Media, se da hacia el siglo VIII, siglo IX, que se llama la falsa donación, o las falsas decretales. La falsa donación o las falsas decretales. Evidentemente falsas porque la historia moderna demostró que este documento es apócrifo y que no tuvo lugar y que no es otra cosa que una falsificación de la Iglesia para justificar su propio poder. Esas falsas decretales señalarían una hipotética y falsa donación del del emperador al Papa de Roma, según la cual Constantino le dona al Papa, o sea, el emperador le regala al Papa en la capital del imperio, que deja de ser una institución de carácter civil para ser la sede del solio pontificio, ¿sí? De que Roma ya no va a ser solamente la capital del imperio, sino que Roma va a ser la capital del mundo, porque es allí donde va a tener lugar el trono papal. Es como si dijéramos que le entrega la llave de la ciudad. El emperador le entrega la llave de la ciudad de Roma, la ciudad eterna, al Papa. Y el Papa va a ser el dueño de Roma. Pie de página. Esto se termina de resolver en 1870 con la cuestión romana. Gramsci escribe mucho sobre esto. La cuestión romana es justamente como hoy por hoy uno viaja, siglo XXI, uno viaja a Roma y se encuentra que un barrio de Roma se llama el Vaticano, que son 4 hectáreas, o sea, 4 manzanas, y que es un estado en sí mismo. Aunque esto de estado es
entre comillas, ¿no? Porque no tiene una banca en Naciones Unidas, no es un Estado moderno en el sentido como Argentina o Albania, ¿sí? Pero es una entidad jurídicamente separada del Reino de Roma, del Reino de Italia y actualmente de la República de Italia. Insisto, esto de que Roma es autónoma de Italia se termina de resolver 2000 años después, o 15 siglos después de esta falsa decretal. Insisto, esta donación no tuvo lugar, no existió, pero hacia el siglo VIII se dijo, hace 5 siglos, o sea, en el siglo IV, a nosotros, a los cristianos, Roma nos fue regalada. Y como este es un curso para la Facultad de Derecho de la UBA, les hago referencia a lo siguiente. Algún día, cuando podamos nuevamente caminar por sus pasillos, vamos a ver que en la palaciega sala de profesores de la Facultad de Derecho de la UBA, en uno de los extremos tenemos veeduría, en otro extremo tenemos unos salones y finalmente un baño de profesores. Lo que les cuento ahora no pasa en el baño, no se asusten, sino que está como si fuera este espejo, un cuadro muy grande, como un mural, sobre esa puerta, en un vestíbulo, y es creo que es de Rafael, el mismo, de la escuela el mismo que la escuela de Atenas, en la cual se simboliza y se representa justamente esa donación, el momento en el cual el Papa recibe del emperador la llave de Roma. Esas son las falsas decretales. Insisto, explorando la historia cómo la Iglesia ejerce su poder, este elemento es central. Y el tercer elemento, ya en la Baja Edad Media, se considera también una forma de echar mano a un fenómeno político para explicar, insisto, el poder de la Iglesia, que va a competir, insisto de vuelta, con el emperador en cuanto a jurisdicción. Y esta discusión, o querella, se llama en la historia querella de las investiduras. Querella en el sentido de discusión. Investiduras, porque como ustedes saben, un rey es investido, literalmente vestido de rey, y esta figura de investir a un rey también aplica a los señores. La pregunta que les carcome a ustedes el alma es quién designa a los varones, quién designa a los marqueses y quién designa a los nobles del medioevo. ¿Es el Papa? ¿Es el emperador? Esta discusión no es sencilla y hacia el año 1000, el número es muy fácil de recordar, el año 1000, la discusión se da entre un rey y un papa, no importan los nombres en este momento, son datos menores. Lo que sí hay que considerar que esa discusión se zanjó otorgándole al Papa de Roma la facultad de designar algún tipo de obispos. Es un tecnicismo, porque naturalmente el obispo lo designa el Papa y no el señor, el noble. Pero había ciertos obispos que tenían jurisdicción civil, con lo cual quien designaba a ese tipo de obispos era como preguntarse quién designaba a un secretario de Hacienda, el Papa o el emperador. Ese obispo que tiene jurisdicción civil, aparte de eclesiástica, ¿quién lo tiene que designar? ¿El Papa o el emperador? Bueno, decíamos, hacia el año 1000 esa discusión termina y le asigna al Papa esa facultad. Entonces, si vamos a empezar a hablar ahora, y que a partir de ahora, de una competencia, entre competencias entre un poder y otro, es como si dijéramos que es una balanza, ¿sí? Esos platillos que se van inclinando hacia un lado o hacia el otro. La Edad Media se caracteriza por esta situación. Hasta el año 1000, el poder eclesiástico adquiere más poder, cosa más pesado, pero el lento e inexorable camino hacia la modernidad va a hacer que los platillos se equilibren y finalmente la modernidad se caracterice porque el poder civil va a adquirir preponderancia sobre el poder eclesiástico. Si no, no habría estados modernos. Y eso vamos a verlo más adelante. Pero en su momento vamos a recordar esta situación. Esos platillos, ese equilibrio precario que caracteriza a la política medieval, va a darle más hincapié a un poder o al otro. La pregunta que cabe hacerse es los autores que trabajaremos, ¿dónde se ponen? ¿Dónde se paran? Vamos a ver que a medida que los siglos avanzan,
los autores medievales clásicos como Agustín, en el siglo V, va a ser obviamente mayor peso sobre el poder eclesiástico. Tomás, en el siglo XIII, o sea, 8 siglos después, va un poco a equilibrar la balanza, y finalmente los autores premodernos van a darle más peso cada vez al poder civil y quitarle peso al poder eclesiástico, para que la modernidad, Maquiavelo, la discusión llegue a su fin. Entonces, esos platillos, si uno quiere encontrar el momento en el cual el poder del Papa adquiere mayor peso específico propio, es justamente con la querella de las investiduras que, sumada a las falsas decretales y al edicto de Constantino o de tolerancia, le dan a la Iglesia un poder tan importante que explica cómo funcionó como innegable centro de poder durante este segmento histórico. A la pregunta de si a los obispos los designa el poder civil o el poder eclesiástico, nos parece y nos resulta, con razón, una discusión totalmente anacrónica, medieval, superada y que no nos importa para nada. Sin embargo, ocurre un fenómeno en el 2005 en Argentina, en la cual la discusión no fue quién designa a un obispo, sino quién remueve a un obispo. La pregunta es sencilla, la respuesta parece ser también sencilla. El obispo